Démosle unidos, hermanos y hermanas, gracias a Dios de todo corazón, por su misericordia, por su paciencia, por la bendita vida, por la cobertura, por la sombra que nos permite a todos los que venimos día con día, con hambre y con sed de justicia, a todos los que venimos con temor y temblor delante de Él, con todos los que venimos con hambre y con sed de justicia, a todos los que venimos con credulidad y con la esperanza de la vida eterna. Porque estos corazones, bendito hermano y bendita hermana, son los que Dios y mi Señor Jesucristo guardan y tenemos sus riquezas. Yo, antes de abrir esta bendita boca, en este bendito día, le he pedido a Dios, no como una oración monótona, sino con todo mi corazón, que me permita ser un instrumento, un portador de su bendita palabra, que me permita una palabra de edificación, una palabra de vida. Le he pedido también, bendito hermano y bendita hermana, por cada uno de ustedes, para que Dios toque corazones a los que vienen conforme al pacto, a los que vienen conforme Dios nos los ha enseñado. He pedido para que Dios toque el corazón de cada uno de ustedes y podamos tener el discernimiento de este bendito camino. He pedido por cada suscriptor, por cada seguidor, por los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, para que Dios los humille y los traiga de regreso y no se pierdan, por los que estén predestinados para el llamamiento celestial, por este medio o por cualquier otro medio puesto por Dios y no por el hombre, y de un fruto de vida. Yo he pedido a Dios por todos los que estamos aquí en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Chile, en Puerto Rico, en la India, en Argentina, en Venezuela, en Uruguay y en todo lugar donde Dios permita llegar esta bendita palabra. Así, bendito hermano y bendita hermana, me pongo a los pies de Dios, de mi Señor Jesucristo, para continuar con la enseñanza número 38 del bendito libro o Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículo 1. Vuelvo a repetir, San Lucas, capítulo 9, versículo 1. Palabra de Dios. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre los demonios y para sanar enfermedades. Bendito hermano y bendita hermana, primeramente recordemos que Jesús no tuvo nada más 12 discípulos, tuvo muchísimos discípulos. Y recordemos que la palabra discípulo significa alumno, aprendiz. Y acuérdense, bendito hermano y bendita hermana, que para poder tener este privilegio hay una condición de parte del Señor, de parte del Maestro. Él dijo muy claramente que el que no tomara su cruz todos los días no podía venir en pos de Él, no podía ser su discípulo o su aprendiz. Que el que quisiera guardar su vida que llevaba antes de que Cristo Jesús viniera, esa vida la cual recibimos vanamente, el que no quisiera dejarla la iba a perder, pero el que creyera que todo eso era vano y lo quisiera dejar, porque eso es el verdadero arrepentimiento, entonces podía ser el discípulo, porque toda esa vida vana que nosotros aprendimos de nuestros padres y de las naciones, nos separaban de una consagración y de un aprendizaje para Dios. Y yo le he puesto siempre el ejemplo, no se lo olvide, bendito hermano y bendita hermana. Yo siempre le he preguntado a usted que ¿dónde hay más sabiduría? ¿En una profesión del mundo o en la bendita palabra de Dios? ¿Usted en dónde cree que haya más sabiduría? Si usted contestó bien, obviamente
y naturalmente hay mucho más sabiduría de Dios en este bendito libro. Y si en el mundo se requiere para tener una profesión 18, 20 años de estudios, de consagración, todos los días, desde el kinder hasta la universidad, ¿cuánto más usted cree que cuesta tener esta riqueza y esta bendición, que esta sabiduría es de vida? Entonces, para que el maestro pueda enseñar, necesité haberlo dejado todo. Porque estos varones, principalmente los 12, pero todos los que seguían a Cristo, todas las Marías y todo, dejaron absolutamente el mundo. Entonces, ¿por qué hago hincapié en esto? Porque es muy importante que aquí Cristo Jesús ya tenía enseñando a estos discípulos más de 2 años. Y los estaba preparando para la guerra, los estaba adiestrando para la guerra, para que cuando Cristo Jesús muriera y resucitase, les encomendase la obra que Él vino a empezar y a poner el ejemplo. Ahora bien, entonces reunió a los principales, a los 12, porque el número 12 también tiene simbolismo y la bendita palabra nos habla de 12 columnas, de 12 pórticos, hablando también en el Antiguo Testamento de los 12 patriarcas del Antiguo Testamento que Dios escogió para sacar todo un pueblo, ya profetizando también que de estos 12 Dios o Cristo Jesús los escogió también para sacar toda una descendencia espiritualmente, dando testimonio de las buenas nuevas del Evangelio. Ahora, fíjese bien, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre los demonios. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque yo he escuchado cómo enseña Satanás. Y Satanás engaña a la gente diciéndole, Dios nos da poder como discípulos, como pueblo suyo. Mire, hermano, lea este versículo. Dios da poder. No, hermano. No. Cristo Jesús le da poder al que tomó su cruz, a sus discípulos. Ya le dije, ya le toqué yo citas bíblicas para que no lo engañen. Estos varones habían dejado redes, habían dejado padre, habían dejado casa, habían dejado obras, habían dejado dinero, riquezas, habían dejado mesas de impuestos, lo habían dejado todo. Y habían seguido a Cristo Jesús hombro con hombro y ya tenían más de 2 años sin regresar a sus vidas antiguas, sino a una nueva vida, como Cristo Jesús cuando los llamó, les dijo, dejen sus redes, dejen todo, porque yo los voy a hacer pescadores de hombres. Vengan para acá. Ahora, Dios no le da autoridad a cualquiera, ni Cristo Jesús. Y el que nos da autoridad, fíjense, autoridad, ahorita vamos a hablar de eso, para expulsar demonios es nuestro Señor Jesucristo. Porque Dios, el Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra, al primogénito de su creación, le dio por Él y para Él hizo todo. Y Dios le dio todo a su Hijo Jesús, universo, para Él hizo todo. Y le dio toda autoridad, para que Cristo Jesús, al que quisiere dárselo, se lo diera. Ya sea resucitarlo, ya sea poder, ya sea el Espíritu Santo, porque aún el Espíritu Santo que es de Dios, por medio de Cristo Jesús lo tenemos. Y Cristo Jesús intercede y le dice al Padre quién sí y quién no. Así que de igual manera, bendito hermano, autoridad. La autoridad es, por ejemplo, para poner parábolas, aquí en México, cuando el gobierno instruye a una persona para desarrollar una obra, ya sea de un policía de tránsito o un federal de caminos o estatal o cualquier entidad de autoridad que la adiestren, una vez que quedó adiestrado, se le da una credencial, se le da una placa, se le da una pistola, ¿sí? Y nosotros sabemos cuando salimos a la calle
que tiene una autoridad delegada por el gobierno y que nos debemos de sujetar a esa autoridad. De igual manera, Satanás y los demonios saben perfectamente bien que el único que nos puede dar una autoridad sobre ellos, sobre los demonios, sobre Satanás, es Cristo Jesús. Un poder, una arma. Y Satanás lo sabe perfectamente bien. Y Satanás sabe perfectamente bien, y los demonios, que cuando Cristo Jesús nos da una autoridad, saben perfectamente bien que cuando nosotros le damos una orden a un demonio, la debe de cumplir. Así como una autoridad de tránsito en una patrulla. Si yo voy y me dice párese, tengo que pararme. Tengo que sujetarme porque es una autoridad. Ahora, así bendito hermano y bendita hermana, también le he hablado yo de la herejía que meten no tanto los cristianos, pero también de exorcitar. Primeramente los católicos, de exorcitar. Ningún ser humano, escuche bien lo que le voy a decir, ningún ser humano tiene poder contra un poder superior que Dios le delegó sobre los seres humanos. Porque Satanás y los demonios tienen una autoridad delegada por Dios y tienen un poder delegado por Dios para menor a los seres humanos. Pero cuando nosotros somos llamados y somos pueblo de Dios, entonces es muy diferente que Cristo Jesús nos dé la autoridad para poder expulsar demonios, ya sea por la autoridad de Cristo o por el Espíritu Santo de Dios. En este momento, autoridad. Así que eso de que yo expulso demonios y de que es mentira, hermano. Ahora, todas estas iglesias que se autodicen cristianas, que están engañando y que juegan a expulsar demonios, a la imposición de manos, son, como dicen Judas, son gente que blasfema contra las potestades superiores, que ni el arcángel Miguel se atrevió a disputar con el diablo cuando contendían por el cuerpo de Moisés, que ni el arcángel Miguel, que el arcángel Miguel le dijo Dios te reprenda, pero estos son animales irracionales, nacidos para presa, que no saben y no conocen sobre el poder del enemigo. Y que solamente nosotros, si Cristo Jesús nos ha delegado una autoridad, podemos expulsar demonios. Mire, y ahorita vamos a profundizar a esto. Se les dio poder y autoridad, dos cosas, poder. El poder viene de Dios, hermano, de nadie más. La gracia inmerecida, la presencia de Dios es un poder y autoridad sobre todos los demonios. ¿Por qué sobre todos los demonios? Digo, yo en una persona no me voy a encontrar a todos los demonios. Todos los demonios están metidos en los seres humanos. Y yo no voy a ir de repente para que a todos los demonios, no. Entonces, cuando habla de todos los demonios, habla de los 4 géneros que hay. Principados, gobernantes de las tinieblas, huéspedes de maldad, 4 géneros que hay de rangos de maldad. Como ya le he dicho, con los ángeles hay arcángel, querubín, serafín y ángel. Aquí con la iglesia de Cristo Jesús hay apóstoles, maestros, profetas, evangelistas, pastores. Entonces, no todos tenemos el mismo poder, pero aquí les dio autoridad sobre los 4 géneros, sobre todos los demonios, fíjense, para sanar enfermedades. Pongan mucha atención. O sea, esto quiere decir que un demonio me trae enfermedad según este versículo. Si lo meditamos, claro. Y no nada más este versículo, porque la bendita palabra es muy explícita para todo aquel que viene con hambre y no peca y que tiene el Espíritu Santo. Es muy entendible. Pero ¿de qué tipo de enfermedades? ¿Qué enfermedades me trae el diablo? Sí, puede traer enfermedades físicas, bíblicamente sí. Había por ahí, por ejemplo, un epiléptico,
una persona, un demonio que lo echaba a la lumbre y su padre estaba desesperado, estaba la mujer de flujo de sangre, ¿sí? Pero principalmente los demonios no vienen tanto a enfermarnos físicamente con un cáncer, aunque lo pueden hacer, sino más que nada las enfermedades de estos espíritus cuando habitan al ser humano son enfermedades en el corazón. Porque el miedo, el pánico, el terror, el horror es una enfermedad. La avaricia, la codicia, la envidia, el odio, la venganza, el rencor son enfermedades que los demonios traen dentro de un ser humano. Bendito hermano y bendita hermana, yo le hablaba sobre la sanación. La bendita palabra nos da el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, que es un doctor, que Él vino a sanarnos. Pero hay muchos cristianos que no estaban enfermos físicamente cuando Jesús llegó a sus vidas. Yo conozco, yo de hecho era uno de ellos. A mí cuando Cristo Jesús llegó a mi vida a los 42 años, no tenía ni diabetes, ni tenía azúcar alta, ni estaba en silla de ruedas, estaba bien, estaba completo, de hecho yo hacía ejercicio y todo, estaba bien. Entonces, ¿tenía demonios yo? Sí tenía demonios, porque todos los seres humanos, como ya nos ha permitido Dios las enseñanzas, tenemos demonios, o teníamos demonios. Entonces, ¿tenía yo enfermedad? Sí, tenía yo una enfermedad horrible, peor que estar en una silla de ruedas, peor que otras enfermedades, porque yo estaba enfermo de venganza, de ira, de odio, de codicia, de altivez, de soberbia. Me sentía rey, quería que todo el mundo me reconociera como un dios, como inteligente, por lo que tenía, por lo que había hecho. Entonces estaba muy enfermo, bendito hermano y bendita hermana. Y los demonios me trajeron todas esas enfermedades. Claro que la sanación no viene al instante. Viene poco a poco. Pero para poder ser sanado, se necesita que me quiten el mal para poder ser sanado. Entonces, lo primero es expulsar un demonio. Ahora, voy a profundizar esto también, bendito hermano y bendita hermana, porque hoy podríamos ir nosotros a expulsar demonios a gente que no esté convertida, a gente que no sea cristiana, y que Dios nos dé autoridad a Cristo Jesús para expulsar demonios en el nombre de Cristo Jesús con imposición de manos. No. ¿Por qué lo permitió Dios entonces en ese momento? Recuerde que Cristo Jesús primeramente vino a su pueblo. De hecho, estos varones fueron enviados a los de la circuncisión. No fueron enviados con griegos, con romanos, con gente que era gentil, sino fueron enviados al pueblo. Y este pueblo estaba circuncidado. Y primeramente vino a los suyos. Ahora bien, si una persona del mundo tiene demonios, ¿cómo se puede expulsar el día de hoy? Conforme al ministerio que Dios nos ha dado. Yo no puedo oír si alguien me habla, por ejemplo, y me dice, oye hermano, ¿sabe qué? Hay una vecina que está endemoniada y usted es pastor, ¿verdad? Usted debe de tener autoridad que Cristo Jesús le delegó para expulsar el demonio. No, ahí no puedo. Lo que puedo hacer es ir y llevarle el evangelio de nuestro Señor, hacer una oración a Dios, porque el que convence es el Espíritu Santo, y en ese momento ni los demonios pueden detener el evangelio poderoso para que esa persona pueda escuchar en el momento. Y si esta persona cree en el evangelio y acepta a Cristo y se bautiza, entonces en el momento en que se arrepiente, en el momento en que acepta el pacto con comprensión y lo hace para con Dios, en el momento que se bautiza, en ese momento desciende como paloma el Espíritu Santo, que es Dios, y claro que cuando los demonios ven
que viene el Espíritu Santo a habitar dentro de esa persona porque se arrepintió y a resucitar el espíritu de esa persona que tenía muerto, entonces el Espíritu Santo mediante Cristo Jesús echa para afuera toda una legión o 20 demonios o los que hayamos tenido en el momento. Ahora bien, si esta hermanita o este hermanito que se bautizó después de un año, después de unos meses, se descuidó y pecó y cayó sin practicar el pecado y le vuelven a entrar demonios nuevamente y se arrepiente, nosotros por el arrepentimiento pueden salir los demonios, porque cuando alguien se arrepiente genuinamente, Dios conoce los corazones. Cuando nosotros intercedemos por este hermano, por esta hermana, y nuevamente Dios le vuelve a mandar el Espíritu, o de igual manera, nosotros en ese momento sí podemos imponer manos y reprender a un espíritu inmundo, pero de un cristiano que se haya descuidado. Hasta ahí nada más. Bendito hermano. Dios lo permitió así. Ahora, nosotros tenemos poder como discípulos, como seguidores. ¿Tenemos autoridad sobre los demonios? Sí. Sí tenemos autoridad sobre los demonios. Bendito hermano y bendita hermana. Ahora, fíjense bien. Dice, para sanar enfermedades. Ahora, claro que para sanar las enfermedades que Dios me permitió profundizar, que están en el corazón, se necesita sacar al demonio de la persona. Dice, y los envió a predicar el reino de Dios y sanar a los enfermos. Ahora, muy importante, meditemos en esto. ¿A qué bajó Cristo Jesús? ¿Para qué se despojó de sí mismo, siendo en forma de Dios? Y que no escatimó el ser igual a Dios a cosa a que aferrarse, y dejó un paraíso donde no hay maldad, donde era un rey, donde tenía un trono, donde todos los ángeles se sujetaban a sus pies. ¿Por qué Cristo Jesús se humilló? ¿Por qué dejó trono? ¿Por qué se humilló tomando forma humana? Para venir a adiestrarnos, para venir a servirnos, para venir a prepararnos. Pero ¿a quién prepara Cristo Jesús? ¿A quién adiestra? Para ir a su obra. A los que lo dejaron todo, lo vuelvo a recalcar, lo vuelvo a profundizar, a sus discípulos. ¿Sí? No a cualquiera, sino a sus discípulos. Ahora, no nada más nos da autoridad para expulsar demonios, sino principalmente el objetivo de Dios, de que no escatimó a su propio Hijo y nos vino a salvar, fue con el propósito de comprarnos como sirvientes para ir a dar testimonio del camino que lleva a la vida eterna. Por eso dice, y los envió a predicar, los envió. Por eso es muy importante que a Jesús se le dice Señor, se le dice Rey, porque en el momento en que yo me arrepentí, en el momento en que yo me bauticé, conforme al pacto establecido, en ese momento acepté a Cristo Jesús como amo y le dije, yo quiero ser tu esclavo, yo quiero ser tu obrero. Y muchos no entienden eso, porque hoy a muchos Dios no los puede enviar, porque le dicen, no puedo, Señor, porque tengo negocios. No tengo, Señor, porque el lunes tengo compromiso. El martes tengo compromiso. El miércoles tengo compromiso. Y el domingo voy a escucharte a ver qué me dices y a que me engañen. Pero no puedo darte mi vida. No, porque para que Cristo Jesús me envíe es porque lo dejé todo. Es porque rompí compromisos. Y solamente a estos les da autoridad Cristo Jesús. Los envió a predicar el reino de Dios. El reino de Dios. Ahora, vamos a meditar. ¿Cuál es el reino de Dios? ¿O qué es el reino de Dios? La palabra reino viene de rey y viene de pueblo. Juan el Bautista gritaba, arrepiéntanse porque se ha acercado el reino de los cielos.
¿quién es el reino de los cielos? Cristo Jesús es el rey celestial, el rey de un pueblo celestial. Ahora, cuando dice los envió a predicar el reino, es ir a dar testimonio del único nombre dado a los hombres bajo el cielo por el cual podamos ser salvos. Cristo Jesús. Y de ahí, cuando nos envía a predicar el reino de Dios, rompemos todas las religiones. Rompemos el catolicismo que ellos predican a la Virgen María como Salvadora. Rompemos a los testigos de Jehová que ellos no predican a Cristo y predican Jehová, Jehová, Jehová. Y ya se nos... Rompemos todas las religiones que no predican a Cristo Jesús como Salvador, como el único, que Dios ha dado el único nombre para que los hombres puedan ser salvos. A predicar a Cristo, al Salvador. Eso es, bendito hermano y bendita hermana, para lo que Dios nos escogió. Para ir a dar por gracia. Ahora, una vez, porque yo no puedo predicar el reino de Dios si no soy enviado. Si Dios no me da autoridad. Entonces, los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Ya le dije también, aparte de expulsar demonios, bueno, se expulsa el mal, pero la persona que va entrando, yo por ejemplo, cuando me bauticé, pues salió el cáncer, para que me entiendas, pero quedé enfermo. Todavía tenía avaricia, todavía tenía codicia, todavía tenía, no crea que luego con una varita mágica desapareció todo, no. Sino por medio de representantes que envió Cristo Jesús, que dieron su vida, con sus vidas, todos los días, con sus enseñanzas y con sus prédicas, me fueron enseñando esta palabra, la cual me fue sanando Cristo Jesús, al irme apartando de lo que me enfermaba. Como por ejemplo, voy a poner el ejemplo de una persona indocta, totalmente ajena a la alimentación rutinaria y al daño que hacen muchos alimentos y que está ajena. Y esta persona la acostumbraron desde que nació a toda la comida chatarra. Hamburguesas, hot dogs, papas, Coca-Cola, azúcar, dulces, pasteles, carnitas, gorditas, garnachas, barbacoa, y que no conoce de legumbres ni de otro nada. Y llega un momento a los 23 o 24 años que está obeso y que está enfermo del corazón y siente un dolor. ¡Ay! Y va corriendo al doctor. Y el doctor, una vez que lo examina y una vez que le hizo algunas preguntas, le dice, ¿sabes qué? Todo esto que comes es un veneno. Y él dice, no sabía. Ah, bueno, pues ahora yo soy el doctor, soy una autoridad, te lo estoy dando a conocer. Y le da una explicación y lo sienta, ¿verdad? Y le dice el por qué, le enseña el daño que puede causar o que está causando a sus venas, que las está tapando, que está tapando la vena aorta, que su corazón tiene sebo, que en cualquier momento le puede dar un paro cardíaco y que puede morir si no pone diligencia y pone rapidez a cambiar sus hábitos. Entonces, el doctor, un buen doctor, le va a empezar a enseñar lo que debe de comer y lo que necesita su cuerpo para limpiar las arterias y para tener un cuerpo sano. Así, bendito hermano y bendita hermana, Cristo Jesús viene a sanar las enfermedades el día de hoy también. Pero primeramente expulsando el mal, primeramente expulsando a los demonios y luego con la sabiduría. Y los envió a sanar a los enfermos. Ya le dije lo que es sanar. Sanar es, como doctor, sentarme a enseñar con la Biblia el mal y el camino que les causaba esas enfermedades de avaricia, de codicia de la carne, y enseñarles la bendita palabra. Y para ello, hermano, se requiere una consagración total. Y les dijo cuando los mandó, en San Mateo dice que los mandó no nada más a 12, sino mandó a 70 de 2 en 2. Y les dijo a los 12 aquí, no toméis nada
para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni lleves 2 túnicas. Voy a profundizar este versículo. En San Mateo lo explica mejor, pero le voy a decir una cosa. No tomen nada para el camino. La bendita palabra dice que como siervo, que Dios me envía a predicar la palabra, no debo de afanarme por el que voy a comer o por el que voy a vestir. Que veamos a las aves del cielo, que no trillan ni trabajan, y el Padre que está en los cielos les da de comer. Luego, ¿qué dicen esa misma enseñanza? Que no hagamos como los gentiles hacen, que se afanan cada día, que nosotros busquemos primeramente el reino de Dios y estas cosas nos vendrán por añadidura y aquí entra la fe. Porque para poder llevar el evangelio, hay mucha gente que hoy dice, sí hermano, en avión de primera clase, quiero los pastores que van a ir, me hospedan en un hotel y me dan dinero para la comida. No. Mire, aquí no lo dice, pero en San Mateo sí lo dice. Cuando dice que no lleven pan ni alforja para guardar agua ni nada, dice la bendita palabra que cuando entren a una casa, el trabajador es digno de su salario, que en las casas donde nosotros llevamos el evangelio, ahí mismo Dios pone en el corazón en agradecimiento el darles pan, el darles agua, el darles una atención, como dice también en el Nuevo Testamento, ¿verdad? En Corintios, ¿qué dijo Pablo? A ver, hermanos, si nosotros estamos sembrando en ustedes lo espiritual, estas riquezas, ¿es mucho pedirles lo material? Entonces, sí es un mandamiento que Dios da al que es instruido, dar al que lo está instruyendo. Pero hay muchos que Dios toca sus corazones y agradecen. Entonces, en San Mateo lo dice, pero se lo estoy explicando. No tomarás nada para el camino, ni bordón, porque el bordón en el Antiguo Testamento representaba que un pastor se apoyaba para no resbalar en los pedregales, para apoyarse en el cansancio. Pero, ¿qué nos está diciendo? En este nuevo pacto, nuestro bordón para caminar, para que lo cojo no se salga del camino, es la presencia de Dios. Ya no físicamente, ya no como una parábola en el Antiguo Testamento, porque el báculo que llevaban en el Antiguo Testamento, el bordón que llevaban en el Antiguo Testamento, ese era una sombra de lo que iba a venir. Por eso el hereje del Papa que usa un báculo es un hereje, porque esas cosas que usan vestimenta también como sacerdotes es herejía. Entonces, ya le expliqué, no tomarás bordón, porque hoy vamos, ni alforja, la alforja era para guardar agua, ni pan, ni tampoco vas a llevar dinero, ni llevéis 2 túnicas, ya le dije por qué, porque a mí, Dios, en esta obra, que yo no me he afanado por hacer dinero, por llevar pan y llevar comida, Dios, en esta obra, sin preocuparme, me ha multiplicado, me ha dado, como dice la palabra, confórmense con el comer y con el vestir. Entonces, aquí habla de fe, bendito hermano y bendita hermana. Aquí habla de que yo no debo de tener ninguna fuente ajena a Dios, ninguna obra que me dé a cambio dinero ni me dé pan, más que de Dios y esta bendita obra, que esta bendita obra dice la palabra que el trabajador es digno de su salario, que no pondremos bozal al buey que trilla. Entonces, bien, dice, y en cualquier casa donde entren, quedad allí y de allí salir. Ahora, ¿qué es esto? Yo toco una puerta. Hermano, le traigo la palabra de Dios, le traigo el evangelio, le traigo las buenas nuevas. Y cuando me abran la puerta, me están aceptando y ahí me voy a quedar para dejar el evangelio de Dios. En San Mateo también dice, y donde los reciban, la paz ahí va a estar. Quédense allí. Y luego salgan. ¿Cuándo debo de salir de ahí?
Pues una vez que ya aceptaron a Cristo, digo, tengo que cumplir y debo de predicar, como Cristo Jesús dijo alguna ocasión cuando decían, Señor, quédate, y dijo, me es necesario ir a otros lugares también y predicar. Dice en el versículo 5, y donde quiera que no los recibieren, donde no les digan entren, fíjese bien, en las aldeas o en cualquier lugar donde no los reciban, salid de aquella ciudad y sacudan el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Ahora, casa o ciudad, es lo mismo, pero ¿cuál es el significado de sacudir el polvo de sus pies donde no lo reciban? El polvo es de abajo. Para empezar, el pueblo de Dios somos de arriba. Cuando Cristo Jesús ha venido a nuestras vidas, nos ha puesto bajo nuestros pies a Satanás y al mundo. El caminar en el mar, ya hemos visto esas enseñanzas a los que van dando un seguimiento. ¿Qué es caminar en el mar? De igual manera, recordemos que cuando entró el pecado al mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte, por cuanto todos los hombres pecamos, nos convertimos en polvo, nos convertimos en seres de abajo, en donde está el trono de Satanás. Ahora, yo era polvo antes de que viniera Cristo Jesús a mi vida. Yo era polvo. Entonces, cuando yo entro a una casa y dicen, ay, no tengo tiempo, jajaja, yo soy católico, ok. No quisieron aceptar a Cristo. Esto es simbólico. Polvo eres y al polvo volverás. En señal de que no quisieron ser de arriba. En señal de que aman más las tinieblas. En señal de que les gusta ser polvo y estar sin agua. De igual manera, recuerde, bendito hermano, para poder concordar esta enseñanza y que usted pueda entender una enseñanza, que cuando a Cristo Jesús le traían a una mujer que la habían encontrado en adulterio o fornicando, y la traían los fariseos presa, y venían ya con piedras, y que cuando se acercaron a Jesús le dijeron, Señor, esta la encontramos en adulterio. Da la orden, Señor, ¿qué hacemos? Porque en el Antiguo Testamento, mujer que se encontrara en adulterio o en fornicación la lapidaban. Nada más que ahí querían tentar a Jesús, ¿verdad? Porque estaban bajo un imperio de Roma y no podían, el pueblo por haber pecado no podía llevar la ley de Dios conforme, porque no eran libres. Lo que querían era ir a acusar a Cristo, que había dado una orden de matar. Pero eso ahorita no lo vamos a ver. Pero Jesús sabía en su corazón que era puro pecador. ¿Y qué estaba haciendo Jesús cuando llegaron a traerle a la ramera? Estaba escribiendo en el polvo. ¿Sabe qué significa, concordando con este versículo? Que los fariseos que no creyeron en Cristo Jesús eran de abajo. Y que Cristo Jesús estaba escribiendo, ustedes son de aquí abajo, dando testimonio que no habían creído en Él. Entonces ahí está, bendito hermano y bendita hermana, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de sus pies. También que todos ellos que no creen, el trono de Satanás, el mundo, está en mis pies y yo me sacudo mis pies para que no me ensucien. Y sacudo el polvo de mis pies para quedar limpio. Sacudí el polvo en testimonio contra ellos. ¿Y qué es contra ellos? ¿Eres de abajo? Quédate ahí abajo. O sea, eso es lo que manda decir Dios, ¿no? Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Ahora, recuerde, bendito hermano y bendita hermana, ¿qué se le ha dicho? ¿Qué se le ha enseñado? ¿Qué hemos estado aprendiendo? Que Cristo Jesús, la obra que Él hizo, fue sin descanso. Que Dios nos hizo linaje escogido
real sacerdocio, reyes y sacerdotes, que Cristo Jesús con su sangre nos limpió para darnos autoridad en el Edén, para darnos autoridad aquí en el mundo, para ir a dar testimonio, para ir a predicar, no para estar con yates, no para estar engañando, no para estar un dominguito disfrazándome de ángel de luz para que Satanás engañe a todos los que van por medio mío. Para eso no me escogió. Me escogió para esto, para predicar, para salir, para enseñar, para sanar, para redarguir, para amonestar, para apacentar al rebaño. Entonces no perdían tiempo, salían por las aldeas y anunciaban el evangelio, iban sanando por todas partes y expulsando demonios. Dice en el versículo 7, Herodes, el tetrarca, oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo, porque decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos. Este Herodes, gobernador de una provincia de Israel, pero gobernando con la ley de Roma, porque recordemos que cuando estuvo Cristo Jesús caminando por todos estos lugares, estaban bajo el imperio del César, bajo el imperio de Roma. Y habían gobernadores puestos por el César en las provincias. Herodes era uno, Pilatos era otro, y así en varias provincias habían gobernadores. Ahora, este Herodes, el tetrarca del que está hablando, tenía conocimiento de la palabra por medio de Juan el Bautista. Y tenía conocimiento de la palabra porque era amigo de Juan el Bautista. Pero cuando Juan el Bautista, con el conocimiento que ya tenía Herodes, fue y le reprendió, cuando Herodes tenía una relación ilícita con la mujer de un hermano suyo de carne y sangre, y le voló a la esposa, entonces Juan le reprendió y le dijo que era ilícito, si él buscaba de Dios, si él quería de Dios, le era ilícito y era pecado lo que estaba haciendo. Claro, en el Antiguo Testamento, aunque no estuviera circuncidado, pero Herodes quería saber. Y Juan el Bautista preparaba el camino del Señor y discipulaba. Ahora, cuando la mujer de Herodes, la mujer que era ilícito tener, escuchó de Juan el Bautista que quería separarlos, entonces la bendita palabra dice que en un cumpleaños de Herodes, bailó la hija de esta mujer Heroías, que no era hija de Herodes, sino era su sobrina, bailó y le gustó tanto a Herodes el baile, que delante de todos como gobernador le dijo a esta mujer, pídeme lo que quieras, hasta la mitad de mi reino y te lo daré. Y un rey cuando hablaba en público no podía transgredir la promesa que había hecho. La hija fue corriendo con su madre y le dijo, ¿qué le pido? Y le dijo, pídele la cabeza de Juan el Bautista. Herodes, como había dicho esto, a pesar de que él no quería, porque lo tenía encarcelado, nada más, hasta ahí, a pesar de eso tenía que cumplir. Y lo mandó decapitar. Y también hay enseñanza. Quiero aprovechar para decirle cuál es la enseñanza de que lo decapitaron. ¿Por qué no fue otra muerte? ¿Por qué lo decapitaron? Mire, Cristo Jesús representa una cabeza y la cabeza representa una ley. Nosotros somos la cabeza de la mujer y nosotros somos reyes y sacerdotes que ministramos con la cabeza que es Cristo Jesús, como Juan el Bautista. Juan el Bautista hablaba con la cabeza de Dios, con la cabeza de Cristo, con esta bendita palabra. Y muchas veces a la gente que le estorba por amar malas tinieblas, por amar el pecado, por amar las concupiscencias, entonces nos decapitan. Ahora espiritualmente a mí me han decapitado muchas veces. Igual a Cristo Jesús. ¿Qué es decapitar? No quiero tus enseñanzas, no quiero, me estorbas y
ya no te escucho. Primeramente la cabeza, que es Cristo Jesús. Todo como una sombra de lo que iba a venir. Bueno, entonces Herodes, cuando escuchaba la fama de Jesucristo y lo que hacía, él pensó que Juan el Bautista había reencarnado en Jesucristo. Por eso dice, ya le hice y le profundicé con citas bíblicas el porqué. Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús. Estaba perplejo, porque decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos, y Herodes lo creía. Porque algunos decían, ¿verdad? Juan resucitó. Otros decían, Elías ha aparecido. Y otros, muchos decían que Cristo Jesús era Elías, un profeta del Antiguo Testamento que vivió 750 años antes de Cristo, en la época de los reyes y de la apostasía de los reyes, en los tiempos de Acab, del rey Acab y de Jezabel, tiempos donde el pueblo estaba totalmente inclinado a la idolatría y a la maldad. Y que este varón, Elías, fue un profeta en todo tiempo que Dios utilizó y fue traspuesto sin experimentar la muerte física. Y de igual manera, este Elías estaba profetizado que tenía que venir nuevamente en los tiempos de Jesús, pero no vino en Jesús, sino vino en Juan el Bautista. Que este varón también me comía miel silvestre en los tiempos de los reyes, y vestía de piel de camello y comía langosta. Y que la bendita palabra nos da testimonio de Cristo Jesús, cuando le preguntaban de Elías y les dijo, él ya vino y no se dieron cuenta. Y vino en Juan el Bautista. Pero bueno, esta es otra enseñanza que ahorita no me voy a profundizar. Pero otros le decían a Cristo, ¿verdad? Es Elías, ha aparecido. Y otros decían, es algún profeta de los antiguos, ha resucitado. Muy importante, bendito hermano y bendita hermana, porque alguna ocasión Cristo Jesús volteó con sus discípulos y les dijo, ¿quiénes dicen las gentes que soy yo? Y le contestaron, unos que eres Elías, otros que eres un profeta. Y Jesús les dijo, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Y Pedro contestó, tú eres el Hijo de Dios. ¿Y qué le contestó Cristo? Muy bien, Pedro, no te lo he revelado carne ni sangre, sino te lo he revelado mi Padre que está en los cielos. Bienaventurado eres, Pedro. Porque hoy están peor, hermano. Hoy la iglesia está peor. Por lo menos aquí no estaban tan orates como hoy, que dicen que Jesús es Dios. Por lo menos no estaban tan locos. Por lo menos decían, es Elías o es un profeta, ¿verdad? De los antiguos se ha resucitado. Ahora bien, y dijo Herodes, a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle para ver si era Juan el Bautista. Porque de igual manera Juan tenía poder, pero no como Cristo Jesús. Entonces, pensaban que Juan el Bautista había resucitado y que era Cristo Jesús. Pero no, era el Hijo de Dios. De hecho, usted puede ir a hacer una encuesta con judíos y le pregunta a usted que qué piensan de Jesucristo que vino hace 2000 años y le dicen eso. Fue un profeta. La mayoría de los judíos dicen que fue un profeta, pero no un profeta verdadero. Bueno, muy bien. Vamos a empezar con el versículo 10. Vueltos los apóstoles que mandó y que todavía no, perdón hermano, si es la Biblia, pero todavía no eran apóstoles,
eran discípulos. Y yo no voy en contra de la Biblia. Sí quiero decirle que en algunos escritos hay algunas equivocaciones, no de Dios, no de Dios. Le voy a decir por qué y le voy a explicar por qué. Mucho tiempo la bendita palabra se mantuvo por medio de una obra que Dios permitió llamado escribas, porque los materiales que habían en aquel entonces se deterioraban y no duraban y tenían que estar pasando toda la palabra, todas las profecías, las tenían que estar pasando a materiales o a papiros nuevos, porque el papiro tenía un ciclo de duración, el papiro. Y imagínense, bendito hermano, yo he tenido una equivocación muchas veces y más cuando tengo una obra de escribir y escribir y escribir, hasta muchas veces en los documentos oficiales han habido errores muchas veces. Por eso en los documentos oficiales muchas veces le dicen lea. Claro que Dios permite y permitió la mayoría de la palabra bien. Ahora, apóstol es un don. Y los dones no vinieron hasta que vino el Espíritu Santo dentro de nosotros. Hasta que Cristo Jesús murió y resucitó, vinieron los dones. Porque acabamos de ver que mandó a sus discípulos. Luego habla de apóstoles. Un discípulo y un apóstol no es lo mismo. Un discípulo es un aprendiz. Un apóstol es alguien que ya tiene. Pero bueno, vueltos los discípulos o los apóstoles, les contaron todo lo que habían hecho a Cristo Jesús. Se maravillaron. Señor, expulsamos demonios, tenemos autoridad. Gente la convencimos, nos dieron de comer, sacudimos los pies y el polvo, y tomándolos, se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsabai. Claro que aquí, en San Lucas no está tan explícito. San Mateo es mucho más profundo lo que dice, porque en San Mateo dice que llegaban y se maravillaban de haber expulsado demonios, que le daban testimonio a Cristo Jesús, que los demonios se les sujetaban, que les obedecían y que tenían poder para predicar. Ahora, se maravillaron. Por eso dice, no es tan explícito San Lucas, pero ya le profundicé. Y de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, cuando Dios me permitió practicar como discípulo, después de 2 o 3 años de estar con Dios, practicar este bendito camino, me di cuenta del poder que había de Cristo Jesús que me había delegado para convencer a gente de pecado, para salir del mundo y para bautizar. Entonces dice, y cuando la gente, vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos Cristo Jesús a ellos, se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaid. Ahora, los tomó aparte de toda la multitud, de toda la gente. Porque Cristo Jesús, Dios, Cristo Jesús, trabajan para los que pagaron el precio de ser sus discípulos. Y estos que han dejado todo, Cristo Jesús está en medio como pastor y nos toma parte para darnos enseñanzas. Por decir, cuando Cristo Jesús daba una enseñanza con parábolas y no entendían, sus discípulos les decían explícalos, y Jesús los tomaba parte y les decía que hablaba por parábolas porque a ellos les era entender el camino, pero ellos no. Y aparte se los explicaba Cristo Jesús. Y cuando la gente lo supo, le siguió también, le siguió. Y Él les recibió. Ahora, una cosa es buscar a Cristo, porque vamos a aprender mucho aquí en este capítulo, y otra cosa es ser su discípulo. Son dos cosas muy diferentes. Porque muchos son los que quieren seguir a Cristo, pero pocos son los que logran
permanecer con él. Por eso aquí dice, y cuando la gente lo supo, le siguió, mucha gente, y él les recibió, aunque sabía, porque lo vamos a ver más adelante, que la mayoría no iba a creer, y les recibió. Y les hablaba del reino de Dios, porque Dios y Cristo Jesús son fieles, que a todos se les da el mensaje y ya depende de cada uno, el creer o el no creer. Y vamos a ver ahorita el mensaje por medio de un milagro, las enseñanzas que Dios y Cristo Jesús enseñan o enseñaron por medio de milagros para enseñar el pacto, para enseñar el camino. Ahora, Él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Ya hablamos de las enfermedades, tanto físicas como del espíritu, del corazón. Dice, pero el día comenzaba, era temprano. Me imagino que eran las 7 de la mañana, 6 de la mañana. Perdón. El día comenzaba a declinar, acabar, no amanecer. Era ya tarde. Empezaba a declinar, Jesús enseñaba la palabra y empezaba a oscurecer y él estaba enseñando. Y acercándose los 12 discípulos de Cristo, le dijeron, Señor, despida a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Dos enseñanzas muy profundas. Una, Jesús no le importaba que fuera tarde. Estaba haciendo una obra de dar testimonio de las cosas de Dios. Así también quiero decirle como testimonio, bendito hermano y bendita hermana, que a mí Dios, cuando me ha permitido el privilegio de ir a algún lugar y que la gente está interesada y tiene hambre, se han pasado 3 o 4 horas predicando sin que nos dé hambre, sin tomar agua. Y cuando se nos dice que ya es tal hora, me maravillo y digo, wow. Así también hay una cita bíblica en el libro de los Hechos, cuando Pablo, toda una noche, todo un día y toda una noche, sin parar, daba testimonio de las enseñanzas y la gente que estaba ahí no le importaba, ni pensaba en la comida física ni nada, porque estaban perplejos a las enseñanzas, tanto que un joven se cayó y se mató por el cansancio que fue resucitado. Entonces, esta gente también que estaba maravillada de la doctrina, ni pensaba en la hora, ni pensaba en la comida. Sus discípulos, sí, aunque ya eran discípulos, pero aquí Dios permitió a los discípulos, no como pecado, decir esto para una enseñanza que vamos a profundizar. Dice, y no, estamos aquí en lugar desierto y no hay ni dónde quedarse ni alimento. Él les dijo, fíjense lo que les dijo, ¿no hay alimentos? No, Señor, denle ustedes de comer, Punto, voy a explicar eso primeramente. Denle ustedes de comer. ¿Cuál es el simbolismo? ¿Qué es lo que tiene proféticamente como enseñanza? Mire, primeramente Cristo Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Todo el que viene a mí y me come, tendrá vida y nunca tendrá hambre. Yo soy el pan de vida. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, cuando Jesús dijo yo soy el pan de vida, estaba hablando de la comida espiritual, de las enseñanzas. Ya hemos visto que hay 2 mesas y hay 2 comidas. Y el comer, la mesa de Dios, es hacer sus mandamientos. El comer, la mesa del enemigo, es hacerle caso. Esa es una comida, sea para muerte o sea para vida. Ahora bien,
Cristo Jesús, cuando vino a ser pan de vida, porque es lo que vamos a aprender y me voy a adelantar un poquito para ir profundizando, es que Cristo Jesús también me adiestró, me discipuló para hacer pan, para que mi canasta, que es mi cuerpo humano, estuviese llena de pan y de peces y pudiera ir con 5,000 o con 20,000 personas a predicarles y a enseñarles la palabra y a darles de comer espiritualmente, que es lo que vamos a profundizar, es lo que vamos a ver como una sombra de lo que iba a venir. Porque de igual manera, alguna ocasión me decían a mí, de broma, unos pastores en una iglesia donde estuve cuando yo tenía 8 meses, me dijeron, ve a predicar hoy la prédica que toca a la gente que va a venir. Y yo más usted le dije, oiga, ¿cómo no? Me puse hasta nervioso. Ahora bien, ahora tengo la canasta llena y yo puedo dar de comer a una, a dos, a 50, a 100, a 200 y hasta 5,000 personas con micrófono, con la tecnología que hay, todos los días puedo dar de comer hasta que se sacien. Pero todo con parábolas, todo con ejemplos. Por eso cuando se denles de comer a ustedes, claro que los discípulos no entendían todavía las enseñanzas que Dios nos está permitiendo el día de hoy. Pero bendito hermano y bendita hermana, aquí nos vamos a quedar porque no he terminado el versículo 13. Mañana lo voy a profundizar, ¿verdad? Donde dice, y dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Eso lo vamos a profundizar mañana, si Dios me lo permite, porque se nos ha ido la hora. Así que yo me despido, bendito hermano y bendita hermana, con un abrazo y con el beso del ósculo santo. Hasta mañana, si Dios lo permite, y gracias.